Buenas noches, estimados oyentes, televidentes. Un programa más de filosofía por internet. Obviamente se llama Disenso, porque nosotros hemos sostenido siempre la teoría del disenso, de la filosofía como ruptura con la opinión, que es una idea que viene de Platón, ¿no? Hoy tenemos el honor grandísimo de contar con la presencia de Ricardo Maliandi. Gracias, Ricardo. Bueno. Maliandi es uno de los pocos filósofos vivos argentinos que puede ostentar el título de filósofo. Nosotros hacemos filosofía, pero todavía no llegamos a filósofo y no sabemos si vamos a llegar. Maliandi no, Maliandi llegó. Él se dio cuenta de lo que es la tarea del filósofo. Fue profesor nuestro en la Universidad de Buenos Aires en el momento que nosotros dábamos la última materia, que era ética, y recuerdo bien que la presentación de Maliandi, que fue la primer clase que dio en la Universidad de Buenos Aires, él venía de dar clases en La Plata, venía de Venezuela, enseñar en la Universidad de Oriente, en fin. Maliandi es doctor en filosofía por la antigua Maguncia, por Mainz, hizo su tesis con un filósofo de la altura de Nicolai Hartmann. Bueno, entonces lo presenta Eugenio Pucciarelli, porque ustedes saben que Maliandi es de La Plata, Pucciarelli de La Plata, y los de La Plata apoyan a los de La Plata, ¿no? Bueno, lo digo un poco en chiste. Y entonces recuerdo siempre que Maliandi comienza su primer clase en la Universidad de Buenos Aires diciendo: yo acá vamos, no dijo yo, porque no suele decir yo, acá vamos a estudiar la ética. Y la ética trata de dos grandes problemas: el problema del bien y el problema del deber. Así comenzaste, Ricardo, tu primer clase en la Universidad de Buenos Aires, con esa claridad que siempre te caracterizó. Entonces, la pregunta, ya te hice el agradecimiento, viene la primera pregunta que quiero hacerte, y ahora ya sin chistes, hablando de La Plata, ¿no? ¿Cómo son tus comienzos en filosofía? ¿Cómo se desata la vocación? ¿Cómo te formás? Bueno, antes de haber pasado por los estudios filosóficos, había estudiado veterinaria. Ajá. Hice la carrera de veterinaria también en La Plata, y estaba en segundo año de veterinaria. Teníamos un profesor que era muy amplio en sus exposiciones, hablaba de todo, sabía de todo, y un día nos dijo: todos los estudiantes de todas las carreras deberían leer el discurso del método de Descartes. Pues nadie le llevó el apunte, pero yo sí, se me ocurrió leerlo, ¿no? Y entonces dije: caramba, me parece que es esto lo que me gusta a mí, no veterinaria. Entonces por ahí empezó la cosa. Yo me gustaba escribir, leía mucho, pero no me había metido en un texto filosófico, ¿no? En serio. Nunca te había. Así que comencé a leer filosofía estudiando veterinaria. Mirá vos. Luego me tocó hacer el servicio militar. Consideré que había perdido un año. Ajá. Y entonces, después de hacer el servicio militar, dije: este año me meto en Humanidades de La Plata, en filosofía. Ajá. Sin haber dejado veterinaria. De manera que veterinaria. Iba de una facultad a otra. Salía corriendo a veces de clase de griego y tenía que ir a clase de cirugía de caballo de la facultad de veterinaria. Ajá, qué interesante. Entonces, los compañeros de una y de otra facultad me decían: vos estás loco, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero lo que me gustaba era filosofía. Ajá. Yo me había metido en veterinaria con la idea de seguir una carrera de posgrado, que era la de bacteriología. Ah. Y el camino más corto era veterinaria. Había que tener título de veterinario o de médico o de bioquímico. Para dedicarte a la bacteriología. Claro, quería dedicarme a la bacteriología. Te pasaría como le pasó a Ernst Jünger, que era entomólogo. Ernst Jünger, el escritor y pensador, ¿no? Que tiene ese diálogo con Heidegger. Él era entomólogo.
Se dedicaba al estudio de los bichos, ¿cierto? De los pequeños. Sí, sí. Bueno, así que continué con veterinaria, terminé incluso. Terminaste veterinaria. Incluso durante un año estuve, no digo ejerciéndola, porque tenía mi ex compañero, que después se convirtió en mi cuñado, porque se casó con mi hermana. Ajá. Nos habíamos puesto un negocio de vacunas. Ajá. Y seguiste. Y entonces él salía a vacunar, yo me quedaba en el boliche y vendía productos veterinarios y vacunas. Y mientras tanto leía filosofía. Bueno, y en la facultad, ¿quién encontraste como profesores? ¿Hubo alguno que vos recordás o no recordás a ninguno? Sí, sí, claro. ¿Recordás a alguno? Sí, sí, particularmente a Emilio Estiú y a Riccieri Frondizi, ¿no? A Emilio Estiú. Emilio Estiú, además los dos tuvieron mucha influencia en mí, porque Emilio fue el que me introdujo en el idioma alemán. Claro. Él acostumbraba a elegir algunos alumnos y les enseñaba alemán, ¿no? Sí, vos me contaste hace 40 años, no sé si es cierto, una anécdota de cómo tradujo la introducción a la metafísica de Heidegger, Emilio Estiú. Sí. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hacía? Que iba no, siguiendo. No, eso era en todos los textos que leía, tenía una capacidad de lectura del alemán directa, traducía directamente cualquier texto, por difícil que fuera, ¿no? Ajá. Pero siempre ponía los dedos sobre el texto, porque marcaba dónde estaba el sujeto, dónde estaba el complemento directo, así, y brum, armaba la frase inmediatamente, ¿no? Qué bien. Tenía un sistema especial. Tenía un sistema, sí. Que después he tratado yo de transmitirlo a algunos alumnos que he tenido, ¿no? Porque me pareció que era como una deuda que no tenía, así que la he tratado. ¿Y vos lo has usado ese método también? Sí. En alemán. Vos que tuviste que escribir en alemán y estudiar alemán, ¿lo has usado? Sí, después de terminar mis estudios, hice el doctorado en Alemania. ¿Cómo llegas a Harman? No, eso es un error. Yo hice la tesis sobre Harman, pero no estudié con Harman. Cuando yo llegué a Alemania, en el año 60, ya hacía 10 años que se había muerto Harman. Claro. Pero me interesaba la filosofía de Harman, la había visto con Estiú, por un lado, y también con Frondizi, porque Frondizi se interesaba en la filosofía el tema de los valores. Si tiene un libro sobre Cuando fue mi profesor de ética, que fue el que me metió en la ética también, veíamos Scheler y Harman, ¿no? Entre otras cosas. Así que el interés por Harman vino también de ahí, ¿no? Entonces, al ir a Alemania y encontrarme además con que los textos de Harman tenían la característica de un alemán muy fluido, muy fácil de seguir, no esa cosa dificultosa que tienen muchos autores alemanes, Hegel, Heidegger, ¿no? Sí. De manera que se podía leer de corrido. Entonces me fui metiendo cada vez más en Harman. Además, el profesor que tuve, que me dirigía, que era Fritz Joachim von Rintelen. Von Rintelen. Que vino a Argentina varias veces. Él fue profesor en Córdoba. Sí, él fue muy amigo de Nimio de Anquín. Sí, puede ser que lo haya conocido. Sí, conocieron. Él era un filósofo católico, pero no tomista. No tomista. Estaba más bien en una línea agustiniana. Sí, era un agustiniano, von Rintelen, básicamente. Y él tenía una teoría de los valores propia, que en parte era una crítica a Nicolás Harman, pero por suerte era un tipo muy amplio y te permitió se podía trabajar. disentir con él, con los muchachos. Bueno, la tesis fue sobre Harman. Pero no lo conocí personalmente. Bueno, viene bien porque somos unos cuantos los que pensábamos que habías estudiado con Harman. Sí. Bueno, Ricardo, vos trabajás básicamente en ética, por lo menos lo que nosotros te conocimos, siempre trabajando en ética. Sé que tuviste un paso por Venezuela también, ¿no? Sí. En la Universidad de Oriente. No, estuve en la Universidad Simón Bolívar. Fui yo el que fue entonces a la Universidad de Oriente, que vos me dijiste, cuidado que esa universidad queda alejada. Claro. Yo pensaba que vos también habías estado en Oriente. Simón Bolívar estuve un año, sí. Bueno, tu trabajo en filosofía, tenés muchos trabajos, pero tu tesis en filosofía, en ética, no hay muchos que tengan tesis, sobre todo acá en Argentina. Tu tesis
la que viniste desarrollando todos estos años, que ayer me mostraste un libro también, con nuevos discípulos que vos tenés, es sobre el tema de la ética convergente, ¿no es cierto? Sí. Podemos hablar de ese tema para que... Bueno. Este programa básicamente lo miran las universidades europeas, universidades argentinas, es más un programa académico que otra cosa. ¿Podés extenderte explicándonos tu tesis? Puedo intentar. Yo empecé a dedicarme a la ética, como te dije, con Riccieli Frondizi, que fue mi profesor de ética, y después me dirigió mis primeras investigaciones, me dirigió a él, ¿no? Justo en la época en que fue rector, además de la Universidad de Buenos Aires. Y nuestro tema especial de discusión era el de la fundamentación de la ética. Y él venía de una tradición muy empirista, él había estudiado filosofía en Estados Unidos. Y a mí me había empezado a entusiasmar la filosofía de Hartmann, por lo tanto el apriorismo ético. Claro. Entonces era un tema de discusión permanente, ¿no? Y entonces él me dejó como herencia, podría decirse, el interés por el problema de la fundamentación ética. Y yo buscaba cómo encontrar argumentos suficientes contra ese empirismo radical que tenía Frondizi, y lo encontré muchos años después cuando conocí a Karl Otto Appel en Alemania, después de haber hecho ya mi doctorado, muchos años después. Habrá sido por él. Appel estaba haciendo la habilitación, que es un paso que se da después del doctorado, ¿no? En la Universidad de Maguncia, en Mainz, cuando yo hacía mi doctorado. Claro. Pero no lo conocí directamente, pero estaba haciendo la habilitación con un filósofo que era mi codirector de tesis, que era Gerhard Funke. Ah, que estuvo acá Funke, también, vos lo trajiste. Estuvo, sí. Yo me acuerdo que Funke estuvo en el 73, 74, estuvo por acá. Sí, estuvo, sí. Que nosotros, hablaba muy bien el español. Hablaba bien el español, nosotros decíamos, él decía, se reía de su apellido, decía Funke, ¿te acuerdas? Funke porque funciona o no funciona. Funke y nosotros en Lunfardo decimos... Chispa. Claro, chispa. Y nosotros en Lunfardo que decimos, che, ¿funca o no funca? Y si funciona o no funciona. ¿Prende o no prende? ¿No es cierto? En Lunfardo como decimos funca, que viene de Funke. Bueno. Me acuerdo que hicimos un chiste sobre eso. Sí. Claro, y Funke me había hablado de Appel, así en términos de que era un muy buen pensador del lenguaje. Esa era la noticia que tenía yo. Años después, en otro viaje que hice a Alemania, me encontré con el primero de los libros importantes de Appel, que es La transformación de la filosofía. Me pareció un poco desmedida la pretensión transformación de la filosofía, ¿no? Sí. Lo empecé a leer y tenía un alemán muy, muy complejo, ¿no? No sé si lo entendía bien, si no lo entendía, pero después tuve oportunidad de conocerlo personalmente en un congreso muy, muy peculiar, pequeño congreso que se hizo en Grecia, en un lugar llamado Magula, cerca de la actual Esparta, que no tiene que ver con la vieja Esparta, es decir, solamente por el lugar, porque la vieja Esparta no queda ni una piedra, no queda nada, desapareció totalmente, como si no hubiera existido esa ciudad, ¿no? Bueno, y ahí se hizo un congreso en un lugar totalmente descampado, donde solo pasan los cabreros con sus cabras, y donde hay una escuela de filosofía, un medio edificio en medio del campo, de piedra de 2 pisos, que había sido idea de un profesor de Atenas en esa época, estoy hablando del año 75, ¿no? Y en esa escuela de filosofía se había convocado un congreso internacional. La figura principal en ese congreso era Popper. Sí, estaba Popper, y estaba Appel también entre los filósofos jóvenes, digamos, importantes alemanes que había todavía en esa época. Y el tema de reflexión del Congreso era la reflexión sobre la muerte.
de qué podían hablar filósofos como Popper o Apple acerca de la muerte, que es un tema tan existencial. Claro, Bueno, no Popper podía. había mandado una comunicación con el título acerca de la muerte de las teorías y las ideologías. Tomó muerte en sentido Era alegórico. la muerte. Pero figuraba la muerte. Che, Y el de Apple con signo de interrogación era, ¿es la muerte una condición de posibilidad de la significación? Hay que tomar en cuenta eso para poder hacer las comunicaciones a los congresos, que Claro. siempre te pones, entonces, alegóricamente Claro, lo de claro. Popper. Así que era muy gracioso. Bueno, fue una semana Y ahí tuviste llena de ocasión- anécdotas esas. Podríamos pasarnos toda hoy contando solamente el Congreso de Macula, ¿no? Che, y ahí tuviste ocasión de hablar con él. Y ahí fue la primera vez que hablé personalmente con él. Y me impresionó muy bien, ¿no? Como un filósofo En serio. cabal, serio, digamos, ¿no? Pero la verdadera revelación fue un par de años después, en otro viaje que hice a Alemania, donde lo visité en la casa. Un viaje que hice justamente para visitar filósofos. Había visitado varios filósofos. Yo les escribía previamente y luego nos encontrábamos y charlábamos acerca de la situación de la filosofía en ese momento, ¿no? Claro. Esto era en el año 80, 81 más o menos. Exacto. Y bueno, ese día fue para mí una revelación. Aquello que yo había andado buscando, cómo encontrar una fundamentación a priorística de la ética, se me aclaró a través de Apple, ¿no? Así que a partir de ese momento, mi mayor interés filosófico fue de ver de qué manera se podía articular esa propuesta apeliana con lo que vos venías estudiando, lo que yo venía haciendo de Harman. Es decir, Harman enfatizaba sobre todo la cuestión de los conflictos. Exacto. Particularmente los conflictos de valores. De valores, que está la conflictividad permanente. Claro. Y entonces ese ha sido mi trabajo desde el año, podríamos decir que desde el año 80, 81 más o menos. 80, 81 venís trabajando. Llevo varios años, ¿no? Trabajando sobre lo mismo, ¿no? Esa es la génesis, digamos, de bueno, ¿y te parece que eso plasma, que eso puede plamar en la filosofía, tu tesis? ¿Cuál es la aceptación? Hay gente que se está interesando ya, no solamente yo, hablo ahora de ética convergente, sino hay gente que está trabajando en la aplicación de la ética convergente a la bioética, por ejemplo, claro, o al derecho, o en otros ámbitos, ¿no? Bueno. Hay pensadores como el chileno Ricardo Salas Azraín, ¿conoces? Sí. Que hace ética intercultural. Exacto. También ha aprovechado mucho la ética convergente. Incluso ha editado un libro donde prácticamente me hace un homenaje. Hay una serie de pensadores argentinos y chilenos que hablan sobre ética convergente. Muy bien. Bueno, esto es un gran mérito. Nos olvidamos el otro tema, que lo dejo para la próxima pregunta. Ahora vamos a una pausa y lo dejo para la segunda pregunta. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Seguimos acá con el profesor Ricardo Maliandi. Como dije antes, es uno de los pocos filósofos argentinos, genuinamente un filósofo especulativo, y ayer el Estado Nacional le reconoció sus capacidades
y hay que decirlo, nosotros somos críticos al gobierno actual, sin embargo hay que decirlo, un mérito del gobierno actual que le ha reconocido le dio el primer premio, el premio nacional al ensayo filosófico. Así que te felicito, Ricardo, porque vos muy bien merecido los tenés. Hubo otros premios en filosofía que fueron más premios ideológicos, es entendible, siempre los gobiernos tratan de echar agua para su molino, pero en este caso nobleza obliga, y el premio nacional de filosofía que le dieron por el año 2012 a Ricardo Maliandi, muy merecido y muy justamente dado está. Yo te felicito. Bueno, no sé si mi felicitación de un alumno a un profesor puede valer, pero bueno. Volvamos al tema de la ética de la conflictividad, que me interesa ese tema. ¿Por qué me interesa, Ricardo? Porque así como a vos te signó en tu pensamiento todo tu trabajo sobre Habermas y sobre Harman y esta conexión con Apple, y vos haces una imbricación, de alguna manera vos me has asignado a mí en mi forma de pensar. Porque vos me dijiste en esa clase inaugural que la ética tiene dos problemas fundamentales, el tema del deber y el tema del bien. Yo con los años leí a un filósofo que a mí me signó mucho, que vos conocés, que fue Otto Volnov, y ya le agregué un tercer problema, que es el tema de la teoría de las virtudes. Sí, lo conocí personalmente, a Volnov. A Volnov personalmente, y yo creo que vos le hiciste la traducción del trabajo de antropología filosófica de la revista Estudio, que dirigía Puchaledi en el año 84. Mirá cómo esa fue una investigación conjunta que hicimos con Hernán Zucchi, de Tucumán. Una encuesta que hicimos con varios filósofos, y que contestaron los filósofos y luego las traducimos. Las traducciones, ¿no? Yo calculé que la habías hecho vos. Sí. Uno de los que intervenía en esa encuesta era Volnov. Bueno, a mí me signó mucho porque le agregó otro tema, al tema de la ética, el deber, el bien y las virtudes, ¿no? La teoría de las virtudes. Y esto siempre te lleva a la conflictividad, como vos lo viste en Harman, te lleva a la conflictividad. Es decir, las virtudes, Volnov tiene, como dice, evolución y desarrollo de las virtudes, hay virtudes que ya no son. Sí. Es decir, ¿quién comprende hoy a un héroe? Es muy difícil. ¿Quién conoce un santo? Es muy difícil. Es decir, cambian hoy la virtud, pues a lo mejor las virtudes higiénicas, las virtudes burguesas, la modestia, son las que se impusieron sobre las otras, las grandes virtudes, las virtudes heroicas, las virtudes de santidad. Bueno, y esto me llevó a mí a plantearme el tema del disenso. Entonces quiero ver, a ver cómo... Y vos planteás el tema de la conflictividad. Están las escuelas todas estas escuelas de polemología posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Gastón Boutroux y Julien Freund, que plantean el tema del polemos, de la polemología. ¿Podemos entrar un poco en el tema de la ética de la conflictividad? Bueno, yo entiendo que todo lo que tiene que ver con la ética, todos los conceptos éticos posibles, presuponen necesariamente la conflictividad. Ahí está. Es decir, muchas veces se piensa que hay conflicto porque hay valores, y los valores entran en conflicto. Eso es un poco también la imagen que da Nicolai Harman. Exacto. Yo he tratado de invertir un poco esta imagen, pese a que tengo una gran influencia de Harman, ¿no? Es decir, creo que es al revés la cosa. Hay valores porque hay conflicto. Es decir, el valor no es más que la expresión, una manera de expresar la conflictividad, ¿no? De manera que lo radical, lo originario, lo primordial, es el conflicto. El conflicto. Por eso yo utilizo un concepto que ha sido muy discutido con algunos colegas y ex discípulos, como Alberto Damiani, claro, que no le gusta el concepto de a priori de la conflictividad, como sí, yo empleo yo. Entonces hemos discutido mucho sobre eso, ¿no? Un libro que te mostré ayer. Sí, que me mostraste, que lamentablemente no tenemos ninguno. No bueno, tenía ejemplares a mano. Sí. ¿No? Entiendo que, como decía, lo originario es la conflictividad, pero la ética tiene entonces, en tanto que reflexión racional sobre las cuestiones morales,
tiene, digamos, la misión de ver cómo se puede no eliminar, pero sí minimizar la conflictividad para llegar a una cierta concordia. Se trata de ver ¿no? De qué manera la razón interviene en la praxis. Y de manera que entiendo que hacer una ética presupone también elaborar alguna teoría de la racionalidad. Claro. De manera que ligada a mi teoría ética está una teoría de la razón, claro, en la que sostengo que la razón tiene dos funciones esenciales, primordiales, que son la de la fundamentación y la crítica, ¿no? Y son tan importantes como funciones que se pueden establecer como dimensiones de la razón. Ajá. Si yo no puedo ser racional si solamente pienso en la fundamentación, solamente pienso en el consenso o en la armonía, etcétera, sino que necesito simultáneamente la crítica. Claro. Pero si solamente me quedo en la crítica, me quedo con la crítica, caigo en el escepticismo, claro, o en el relativismo. El pensamiento negativo, que también es una negación de la razón. Porque la crítica, si es infinita, es no pensar, ¿no? De alguna manera, si yo me manejo en la crítica permanente, que sería un pensamiento negativo, el pensamiento negativo es infinito. No existe tal cosa, no existe un pato, no existe... Bueno, ¿dónde está el pato si no existe acá? No, la crítica es necesaria, en el sentido de que es entre otras cosas, un reconocimiento de la conflictividad. Está bien, quiere decir que vos le atribuirías, por ejemplo, a esa función, a esa segunda función de la razón, la función crítica, nosotros podíamos situar lo que yo llamo el disenso, lo situaríamos en esa función de la razón, el disenso en esa función de la razón. Pero al mismo tiempo, si hay disenso, la razón pide ver cómo llego al consenso. Claro, a qué tipo de convergencia se puede llegar, ¿no? Sí, seguro. Ahora, ocurre que cada una de esas funciones se manifiesta en la expresión de un principio en la praxis. La función fundamentadora de la razón tiende generalmente a la universalización. Exacto. Y desde el punto de vista sincrónico, y desde el punto de vista diacrónico tiende a la conservación. Así que por un lado tenemos un principio de universalización, un principio de conservación, pero la crítica también tiene principios. Ajá. Yo me baso en la idea de Kant de que la razón es la facultad que proporciona principios a priori. Ajá. Así que todo lo racional tiene que ver con lo a priori, a mi juicio, ¿no? Sí, en eso soy kantiano todavía. Aunque tengo muchas críticas a Kant, digamos, muchas objeciones a Kant. Sin embargo, me parece que Kant acertó en eso. Que hay una a priori de la razón. Claro, la razón tiene que ver con lo a priori, pero como la razón tiene también la función de reconocer el carácter conflictivo de la interrelación social y de todas las fenómenos morales, son necesariamente conflictivos. La razón los reconoce, no es que los enfatice o los celebre, pero sí reconoce que hay conflicto. Entonces, la razón se ve ella misma metida en este conflicto, ¿no? Por un lado, tratar de armonizar, y por otro lado, reconocer que la conflictividad es ineliminable. Es decir, no, un conflicto particular se puede resolver, pero la conflictividad no. Perdón, quiero redondear esta idea, ¿no? La democracia, por ejemplo, es un sistema político que consiste en reconocer la conflictividad. En cambio, todo sistema totalitario pretende eliminar los conflictos y que todo se organice de un solo lado. Exacto. La democracia no pretende eso, sino reconocer que siempre tiene que haber disensos y consensos. Tiene que haber las dos cosas. Sí, ¿no? Por eso reconocer hoy, hablando en tema, el disenso tiene que ver con el obrar, ¿no es cierto? Básicamente, reconocer, profundizar la democracia es ejercer el disenso.
También, sí. Pero no solamente, disenso, pero no solamente, porque si acá hay un tema que es interesante, que este tema de la conflictividad rompe para mí, lo mismo que el disenso, rompe el progresismo lineal. La idea de que nosotros avanzamos en una sociedad linealmente hacia el progreso, no, nosotros avanzamos, pero sabiendo que permanece la conflictividad. No es que nosotros avanzamos linealmente como quería, por ejemplo, la Ilustración, ¿no? Como quería Kant. Kant pensaba que nosotros al final llegábamos a la sociedad, al Estado cosmopolita, a un gobierno mundial, llegábamos al reino de las leyes. No, muchachos. El baño de realidad, para mí, que trae darnos cuenta reconocer la conflictividad, el baño de realidad que trae el ejercicio del disenso, yo creo que es un elemento fundamental para una consolidación y un enriquecimiento de la democracia, por ejemplo. Para mí es fundamental. Vos me vas a permitir, yo no soy un optimista, nunca lo he sido, tampoco soy un pesimista. Nosotros que somos realistas esperanzados. ¿Te gusta la definición? Realistas esperanzados. Cuando te pregunten a vos, usted doctor es optimista, mire, ¿no? Veo al hombre y tengo mis dudas. Pero usted entonces es un pesimista. No, mire, nosotros veo al hombre y tengo mis satisfacciones. Pero entonces, ¿qué es? Un realista esperanzado, como le contesté yo a un tema de estos, ¿no? Dándole una vuelta más de cuerda a este tema de la conflictividad. ¿Cuánto ves vos del Pólemos heraclíteo en este tema de la conflictividad? Y sí, siempre hubo filósofos que advirtieron ese carácter conflictivo de la realidad. Heráclito lo advertía no solo en lo social, sino en lo cosmológico. Es decir, siempre se ha dado eso. Yo diría que se puede decir que toda la filosofía, en definitiva, ha sido una discusión entre una tendencia polemática, en ese sentido, Heraclitio, y la tendencia contraria, a la estabilización y el orden, y a buscar la armonía. Bueno, lo que tratamos con la ética convergente es de mostrar que ambos aspectos tienen que estar presentes, si no se comete lo que yo llamo la unilateralización de la razón. ¿No? Que es una forma, bidimensional. No sé, si yo solamente soy fundamentador, me convierto en fundamentalista, digamos. Ya creo que tengo la verdad y que no la puedo discutir más. Si solamente soy crítico, me voy al otro lado y entonces tampoco puedo discutir porque no hay nada suficientemente firme como para iniciar una discusión. De manera que tengo que tener las dos cosas. La razón está ante esta situación paradójica de que tiene que confiar en sí misma y desconfiar de sí misma a la vez, pero a la vez, no, primero uno lo otro, sino la verdadera razón tiene que confiar y desconfiar de sí misma. Esa es la razón. Qué interesante. Habría sería bidimensional la razón. Bidimensional. Funciones bidimensionales. Y esto es lo que explica la existencia de varios principios y no un solo principio ético. Pero no infinitos principios tampoco. 4 principios. A ver. Son 4 principios. Y la bioética los ha descubierto bien. La bioética, el principialismo bioético habla de 4 principios, ¿no? Exacto. Habla del principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de justicia y el principio de autonomía. Exacto. Para mí el principio de justicia es el principio de universalización. El principio de autonomía es el contrario, el principio de individualización. Y este es un descubrimiento que había hecho Hartmann, ya, es decir, que el imperativo ético no tenía que ser meramente universalista como quería Kant, sino
se tenía que reconocer que también hay una exigencia de la diferencia, de lo individual, de lo distinto, de lo irrepetible, y entonces ver cómo se pueden conciliar estas dos tendencias es algo que yo he tomado de Harman, no ha sido una idea original mía, ¿no? Él ya lo había visto. Y por otra parte, Harman hablaba de la antinomia ética fundamental, sí, que eso lo recordarán, ¿no? Sí, la altura y la fuerza. Exacto, de los valores. A mayor altura, menos fuerza. Pero Harman mismo decía, los valores superiores, más altos, exigen realización. Claro. En cambio, los inferiores exigen conservación. Exacto. Entonces me parece que esos son los principios, ¿no? Principios que yo llamaría diacrónicos. Principio de conservación y principio de realización. Y entonces tenemos 4 principios que están en conflicto, los 4, ¿no? Ese es el problema de la ética. Porque por un lado, los principios aparecen y se proponen para resolver conflictos prácticos. Los conflictos prácticos, concretos, son conflictos empíricos, de eso no cabe duda. Pero la razón elabora principios para ver cómo podemos salir o resolver estos conflictos. Es una exigencia racional. Pero el problema es que no hay un solo principio, sino que hay varios. La razón misma tiene varios principios. Entonces, ¿cómo se coordinan estos 4 principios? Este es el problema de la ética convergente que vengo realizando desde hace 30 años casi. Muy buena explicación, clara, la explicación sobre todo clara con el ejemplo de la bioética, porque también el televidente o el estudiante que va a mirar esto tiene que entenderlo, ¿no es cierto? Cumpliste con el requisito de Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no es cierto? Así decía Ortega. No, además uno puede remontarse a Platón. Ajá. Y en el diálogo El Sofista se encuentra con que Platón habla de los 5 principios ontológicos. Aparte del ente, tenemos el principio de lo mismo, lo de lo otro, lo de la permanencia y la del cambio. Claro, por eso es la basis y kínesis, es decir, quietud y movimiento, ¿no? Son los mismos 4 principios, nada más que ahí están vistos desde el punto de vista ontológico. Lo que yo trato es de demostrar que también deontológicamente son descriptibles como principios. Está bien, porque ahí en Platón, en el Sofista, es la metafísica de Platón, básicamente. El Sofista es la metafísica de Platón. Sí. No sé Cordero qué dirá, porque como he estudiado tantos años, pero siempre para mí, cuando tengo que dictar clase metafísica platónica, dicto el Sofista. Yo quiero, siempre digo, el gran descubrimiento de Kant fue que la ética no depende ya de la metafísica. Claro. Pero esto no significa que no pueda haber ciertas relaciones y ciertos modelos metafísicos. Claro, aparte se toman analógicamente, ¿no es cierto? Analógicamente. Lo importante es que la ética no necesita fundamentarse en la metafísica. Es decir, se fundamenta simplemente en la razón, ¿no? El funcionamiento de nuestra razón. Quiere decir que vos, en ese sentido, sos kantiano porque has intentado ir a una ética autónoma. No una heterónoma, claro, como en el caso de Aristóteles, ¿no? Pero sin embargo, vos no te limitas, tu tesis no es una tesis, discúlpame, tampoco tu tesis es una tesis de la Ilustración, no es una tesis ilustrada, porque al reconocer la razón una conflictividad insoluble, claro, ahí te saca de la Ilustración, por ejemplo, del siglo XVIII. Y además intrínseca de la misma razón, ¿no? Claro, eso te saca de la Ilustración. Qué lástima, dejaste de ser un pensador ilustrado. Sí, bueno, pero tampoco romántico. La cosa es de qué manera puedo ser ilustrado y romántico a la vez. Exacto, ¿no? Eso sería extraordinario. Vos querés ser Goethe. Vos querés ser Goethe. Bueno, Goethe no podés ser. Vamos a un corte, ¿te parece? Sí. ¿Vamos a un corte? Bueno, hacemos un corte y volvemos enseguida. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Seguimos acá con el filósofo Ricardo Maliandi, antiguo profesor nuestro y un hombre que ha hecho del trato personal ha hecho una religión del trato personal. Tiene un trato personal como profesor, como amigo, la verdad que honra la amistad que uno le tiene. Viene la segunda pregunta, que son dos en realidad. Ricardo, tu experiencia de medio siglo de enseñanza de filosofía, prácticamente medio siglo, filosofía en América has enseñado, en Argentina particularmente, ¿cómo has visto estos 50 años? ¿Cuál es, si es que tenés una visión general de la filosofía argentina, y cuál es tu visión actual de la filosofía en el orden internacional? Sí. Yo no me he dedicado particularmente a la historia de la filosofía, que es en realidad lo que tiene que ver con esto, ¿no? Para tener la imagen de, ni tampoco a lo que se suele llamar historia de las ideas, ¿no? Claro, que es pero te pregunté cómo las has siempre vivido, uno está ¿no? en contacto con los que hacen este tipo de filosofía. Se ha hablado mucho de una filosofía no solo argentina, sino latinoamericana. Lo que ha caracterizado más esto no ha sido solamente lo de nuestro país, sino el hecho de que hay un cierto espíritu filosófico latinoamericano. Creo que es cierto, pero a veces se ha exagerado esto y se ha hecho una crítica radical a todo lo que sea pensamiento europeo. De eso no nos podemos librar, no podemos filosofar con los aborígenes solamente, ¿no? De manera que el pensamiento europeo se ha impuesto no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. O sea, el pensamiento europeo de los siglos, del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no? ha sido fundamental en filosofía, ¿no? De cualquier manera, yo he tenido muchas discusiones incluso con Enrique Dussel, que es el representante de la ética de la liberación, ¿no? Ética de la liberación, argentino que está en México ahora. La filosofía de la liberación, claro, sí. Estuvimos con él ahora hace poco porque estuvo en Buenos Aires. Sí, le dio un honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Creo que no sé si llamarlo error, pero el supuesto o el prejuicio que suelen tener los latinoamericanistas es que tienden a ver toda propuesta universalista como un producto del imperialismo, como una manera de imposición y de dominio. Exacto. ¿No? Yo digo, bueno, en ocasiones puede ser, pero no en todos los casos. En todos los casos, porque la filosofía tiene que buscar también la universalidad. Claro. La expresión filosófica más acabada es cuando vos cumplís con aquel viejo dicho: pinta bien tu aldea y pintarás el mundo. O no tenemos, o no, si uno hace filosofía tiene que tener la pretensión de universalidad. Claro. Si no, no hacemos filosofía. No, pero además hay que ver esto, ¿no? Que Dussel ha tenido varias discusiones con Apple. Sí, conozco. Son universalistas. Sí. Pero al mismo tiempo hay que ver que la ética de la liberación de Dussel, que es su libro más importante, quizás con toda la gran producción que tiene, está dedicado, entre otros, a Rigoberta Menchú, al Ejército Zapatista de Liberación, y entre otros a Carlos Otto Apple. Porque se dignó a dialogar con los latinoamericanos. Pero vos fíjate que eso, vos que lo decís tan buenamente, ¿no? Porque vos has tenido diálogo con Apple, pero vos no te planteaste como un latinoamericano. Vos no se te va a ocurrir nunca hacer filosofía. No, pero escúcheme, Apple, pero mire, usted tiene que saber que yo soy latinoamericano. No, vos sos un hombre sin más. Sos el hijo de un anticuario de La Plata que estudió filosofía, que estudió veterinaria y que se plantea un problema filosófico que busca resolverlo. Es decir, tu crítica, que es una crítica suave, que es una crítica
elevada, converge con aquella crítica que le hace Luis Villoro, este filósofo mexicano, Luis Villoro, no sé si Villoro, sí, ¿no? que es el de lo mejor que tiene México. Le dice, bueno, ¿qué pasa con el tema de la filosofía de la liberación? El tema de la filosofía de la filosofía esta de la liberación latinoamericana o latinoamericanista es más un programa que un desarrollo, dice él. Es más un programa que un desarrollo. Yo creo que ha sido necesario, porque la filosofía ha sido una oportunidad de denuncia de la dominación a la que han sido sometidos los pueblos latinoamericanos durante mucho tiempo, ¿no? Sí. De manera que me parece, estoy de acuerdo en esa denuncia y en esa actitud. Yo estoy muy de acuerdo, quizás en eso no coincidimos, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con esta tendencia actual de unificación de los países del Mercosur y de Latinoamérica. Me parece que es un gran paso que se está dando y muy importante. Y la filosofía no puede permanecer totalmente al margen de eso. De alguna manera tiene que proporcionar una interpretación. Pero también, por otro lado, creo que el pensamiento, hay un pensamiento universal que no es necesariamente europeo, sino es el producto de lo que es la razón humana. Y entonces uno puede decir también filosofía de Occidente y filosofía de Oriente. Sin embargo, hay motivos y hay temas que son comunes. Son comunes la filosofía occidental y oriental, ¿no? Así que no hay... De nuevo estamos en el problema de la conflictividad, el aspecto de la individualización o diferenciación y el aspecto de la universalización. Los dos elementos tienen que estar presentes, si no, uno no opera de manera racional. Yo en ese sentido me opongo al tema de que nosotros seamos definidos incluso como latinoamericanos, porque esto es una barbaridad. De latinos son los del Lacio, los que nacen en el Lacio. Nosotros somos argentinos. En todo caso, nosotros podemos ser hispanoamericanos. Yo que soy criollo, digo hispanoamericano, lo prefiero a latino. Latinos son los del Lacio. Ningún descendiente de italiano que se precie de tal se va a decir, yo soy latino. Te va a decir, no, yo soy piamontés, yo soy calabrés, yo soy siciliano. Latinos solo son los del Lacio. Es interesante ese tema. Pero yo quiero insistir en algo que vos decís, por eso le planteé cuando fui a dar los seminarios a la Universidad de Barcelona, le dije, no quiero hablar de la filosofía latinoamericana, yo quiero hablar de la filosofía de las identidades. Porque el tema fundamental, y en eso sí rescato la filosofía de la liberación en la medida en que se ocupa del tema de la identidad, el tema de la singularidad. La singularidad... Y en ese sentido yo soy deudor, así como vos sos deudor de dos autores, yo soy deudor de dos filósofos argentinos. Soy deudor tuyo sobre el tema de la conflictividad, sobre el tema del valor, sobre el tema... Y soy deudor de Dianquín cuando plantea en el año 55 un tema interesante que se llama el ser visto desde América. Entonces dice, pensemos en la singularidad americana, sin dejar de pensar en la universalidad de la filosofía. Y después pasaron los años, y me entero yo que Roy y Dussel fueron discípulos de Dianquín, que son mucho mayores que yo, son de tu edad, eran de tu edad. Es decir, ellos estudiaron, los dos mendocinos estudiaron en Córdoba, fueron discípulos de Dianquín, y escribieron libros sobre Dianquín. Y entonces a ellos les quedó grabado, como a mí me quedó, pero por los libros, no porque yo haya sido discípulo, el tema de la singularidad. Y si vos lees uno de los mitos más guardados de la filosofía argentina, es el mito que han creado estos filósofos de la liberación de con la cola borrar la huella como el zorro en el monte, porque detrás de ellos está Dianquín. Mirá lo que yo te digo. Detrás del pensamiento de la liberación no está Estrada, está Dianquín, porque Dianquín plantea el tema de la singularidad americana respecto de los estudios. Él exaltaba mucho estudiar la filosofía europea y cómo nosotros a esa singularidad podemos darle carácter universal. Así que mirá lo que te vengo a contar, que es una cosa que... Bueno, yo pienso que
en la mayoría de los casos no se trata de méritos personales, sino que la razón funciona. Claro. La razón funciona en la gente, A pero mí de me repente encanta uno descubre algo, ¿no? Se descubre. Yo Sí, creo sí, que sí, sí. la filosofía tiene ciertos descubrimientos, ¿no? Hace descubrimientos, sí, hace. Y decime, ¿cómo viste el tema en estos 50 años, el desarrollo de la filosofía en el mundo en general? ¿Vos has tenido siempre una idea de, bueno, se desarrolla tal corriente, tal otra, o no? ¿O vos a eso no te ha incidido para nada? El tema del marxismo, el posmarxismo, ¿te ha incidido en vos? Sí, sí, en este caso el posmarxismo, por ejemplo, tenemos un argentino que está en Inglaterra, que es Ernesto Laclau, Claro, que está en esa posición, y también coincidimos, ¿no? Lo que él dice, en definitiva, es que no puede dejar de haber antagonismos sociales. claro. Y bueno, es lo que yo digo cuando hablo de la priori y de la conflictividad, así que estamos en una... creo que por otro lado el marxismo ha tenido su inconveniente de la fracasada experiencia soviética, Claro. pero que el marxismo es una filosofía de gran importancia, ¿no? Sí. Siempre recuerdo cómo comienza la historia del marxismo de Kolakowski, que empieza con una frase muy simple, ¿no? Marx fue un filósofo alemán. y enseguida dice, bueno, se dirá que esto es obvio. Y dice, bueno, pero también hubo quienes, por ejemplo, no recuerdo a quién cita, que daba un curso famoso sobre la historia de Inglaterra, y comenzaba diciendo, señores, Inglaterra es una isla. Claro. Es una forma. Entonces, cosas que parecen obvias, sin embargo, han sido elementos determinantes de una serie de acontecimientos fundamentales en la historia contemporánea, ¿no? Yo simpatizo con muchos pensadores marxistas, literatos marxistas como Saramago, por ejemplo, o historiadores como Hobsbawm. Me parece que son los pensadores más fuertes fuera del círculo de filósofos profesionales, ¿no? Hay pensadores que son también se puede pensar sin ser un filósofo profesional, ¿no? Claro. Y que tienen una visión clara sobre la época y sobre la complejidad y la conflictividad en nuestra época, ¿no? Me parece que vivimos una época muy compleja, y esto se refleja de alguna manera en la filosofía, a veces en cierto desaliento por el pensamiento filosófico, porque para muchos, ¿qué aporta el pensamiento filosófico? Lo que aportan son los políticos, los economistas, los filósofos, ¿qué hacen? ¿No? Están ahí tocando la guitarra. Y esto no creo que sea así, ¿no? No crees que sea así. Marx, que fue un filósofo alemán, ha tenido alguna importancia en el desarrollo de las ideas, ¿no? Y no hubiera habido un Marx sin un Hegel, y no hubiera habido un Hegel sin un Kant. Claro. De manera que la filosofía tiene su aporte, aunque no sea inmediato, siempre tiene su aporte. alguna manera de... Te pregunté por el posmarxismo, y entonces ahora, bueno, ¿y cómo has vivido vos, por ejemplo, todo ese cambio de posición sobre Heidegger, por ejemplo? El tema, ¿cómo has vivido vos toda esta polémica de Heidegger, que se desató después, en los 90? Bueno, yo no sé si te conté que mientras yo hacía mi doctorado en Alemania, lo visité a Heidegger. Sí, vos me contaste. Bueno, contalo, le preguntaste por el tema. Contá. Bueno, lo hemos publicado con Graciela, mi esposa, hemos publicado un libro que se llama Valores Blasfemos, donde contamos varias entrevistas con Gadamer, y cuento yo la anterior que había tenido con Heidegger. ¿Cómo fue? Bueno, ¿Me fuiste a visitar a Heidegger y me estuve charlando una hora con él, me trató muy bien, muy... Cuando le dije que era argentino, me preguntó por Astrada. Sí. Lo primero que me preguntó por Astrada. Cuando le dije que estaba haciendo mi doctorado con von Rintelen, se sonrió y me dijo, von Rintelen siempre de congreso en congreso. Y era cierto, von Rintelen estaba constantemente, tenía alguna jornada, algún congreso, ¿no? Y me dice Heidegger, yo nunca fui a un congreso.
Dice, porque creo que los congresos también para los médicos, para los físicos, los químicos, pero para los filósofos no, porque no se entienden entre ellos. Por supuesto, yo no estaba de acuerdo, siempre me pareció que la filosofía es dialógica, necesita el diálogo, pero ¿cómo le iba a decir que no a Heidegger? No se puede. Dice, no se entienden los filósofos. En parte tenía razón, es decir, muchas veces las discusiones filosóficas son producto de malentendidos. De malentendidos. ¿no? Es decir, uno sostiene el punto A, pero para sostener el punto A tiene que valerse de argumentos B, C, D, E y F. Y entonces aparece alguien que le quiere discutir, en lugar de discutir A, le discute F, ¿no? Claro. Que es algo totalmente aleatorio. Aleatorio, que no es el tema central, ¿no? Ese tipo de malentendidos son frecuentes. Es muy frecuente. Pero eso no quita... entonces le preguntaste a Heidegger, le dijiste, yo le dije a Heidegger que estaba haciendo una tesis sobre Harman. Y cada vez que nombraba a Harman cambiaba la expresión. Estaba constantemente sonriente, porque cuando decía Harman se ponía serio, no me gustaba, ¿no? Se ve que han tenido una relación bastante conflictiva. Sí, una relación cruzada, ¿no? Y yo le dije que había, bueno, que como estaba escribiendo sobre los valores, siempre cuando uno escribe sobre los valores, alguien le dice, bueno, pero Heidegger dice que pensar en valores es una blasfemia que se comete contra el ser. Entonces le causó gracia que yo lo usara eso como pretexto para la visita, ¿no? Claro. Pero me dijo, pero yo escribí eso pensando en Rickert, que había sido mi maestro, Heinrich Rickert, y no en Max Scheler. Claro. Dice, yo era muy amigo de Max Scheler, y además le tenía gran respeto y esperaba la crítica que iba a hacer de Ser y Tiempo. Era la crítica que más me interesaba, y se murió justo cuando me la había prometido y se murió antes, ¿no? Había leído. Y entonces te dijo de Harman, me acuerdo porque vos me la contaste hace 40 años esta anécdota, y dice, yo estoy haciendo la tesis sobre Harman, y dice, bueno, Harman es un cielo de valores. Te dijo así una cosa. No, esa era una frase que yo conocía y se la comenté a Gadamer en otra visita que tuvimos. Gadamer fue el principal discípulo de Heidegger, ¿no? Sí. Lo visitamos varias veces, incluso con Graciela, estuvimos en la casa de Gadamer muchas veces, ¿no? Y yo le dije esto de que yo tenía entendido que era una frase de Heidegger, y me dice Gadamer, no, esa frase es mía. Dice, yo se la dije a Harman. Dice, porque Harman, además de filósofo, era astrónomo. Astrónomo amateur, ¿no? Amateur. Pero tenía un inmenso telescopio en la casa y tomaba nota del paso de los astros y las estrellas, se la tomaba muy en serio la astronomía. Sí. Y dice, una noche me tuvo toda la noche anotando pasos de estrellas y cometas y cosas por el estilo. Y entonces cuando en una oportunidad yo le dije, lo que usted hace, la axiología que usted presenta es una astronomía de los valores, ¿no? Astronomía. Ahí está. Muy interesante esta anécdota con Heidegger, así que lo tienen todo eso relatado en un libro. ¿Sobre qué? ¿Sabes? Esta anécdota está en el libro, sí, que valores blasfemos, por eso de que es una blasfemia pensar en valores, ¿no? Bueno, vamos por la última pregunta. ¿Qué nos está permitido esperar? En el caso tuyo. La última pregunta kantiana. Bueno, ya que hablamos de Kant, la última de las preguntas. ¿Qué nos está permitido esperar de Maliandi? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, en fin. Yo sigo con esto y estoy terminando el último tomo de la ética convergente. Aparecieron 2. Siguiendo el sistema de Harman, he hecho el primero como fenomenología de la conflictividad, el segundo es una aporética de la conflictividad, y el tercero, que espero terminar pronto, se va a titular Teoría y Praxis de la Convergencia, donde se propone la manera en que se puede, no digo eliminar, pero minimizar la conflictividad. Eso me parece que
Esa es la misión de la ética en tanto que disciplina, ¿no? Bueno, es una obra. Muchas veces amigos no filósofos o filósofos también, cuando digo que me dedico a la ética, me dicen, a la ética, en esta época te dedicas a la ética. Justamente, y yo le digo, bueno, justamente, antes de que conociéramos el agujero de ozono, nadie hablaba del ozono, ¿no? Sino que hablamos cuando sabemos que está faltando. Exacto. ¿No? Y bueno. Exactamente. Es como un reclamo que nos hace nuestra época pensar en... Y se han multiplicado los centros de estudios de ética. Yo veo en las universidades españolas, francesas, se han multiplicado los centros de estudios de filosofía práctica, le llaman ellos, ¿no? Sí, sí, la ética aplicada. La ética aplicada, sí, está teniendo mucha la importancia. ética, a mí me pidieron una conferencia sobre ética concreta, que es la ética aplicada, en fin. A mí me llamaron, en la época de Alfonsín, me llamaron del Hospital Garrahan de Buenos Aires para organizar el comité de bioética. Estuve años trabajando ahí. Sí. Tratando bueno, vos sos amigo de Mainetti, también son de La Plata, claro. ¿no? De José Mainetti. Claro, Mainetti fue el que trajo la bioética. Trajo acá. De los y centros. después yo te fui siguiendo los pasos porque vos hablaste en la Universidad de Córdoba de bioética y después me invitaron a mí en medicina. Y me dice, acá estuvo un filósofo Maliandi. Y le digo, sí. Le digo, mire que Maliandi mal acaba, le digo. Sí. Así que ahora me van a escuchar a mí, pero te habían escuchado a vos y claro, yo les hablé muy bien. Y ahora se podría decir que el que no corre, vuela. El que no corre, vuela. Bueno, Ricardo, ha sido verdaderamente un placer tenerte acá. Y esperamos que en alguna otra vez tengamos otra ocasión de hacerlo, si es que estos programas duran, ¿no? Uno nunca sabe. Gracias por todo. Bueno, gracias por esta invitación. Bueno, gracias.